Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en una nueva cápsula respondiendo todas sus preguntas sobre pigmentación, dudas, tabús, todo lo que se les ocurra. Mi nombre es Hugo Berni, soy un instructor de micropigmentador y estoy aquí para resolver todas tus dudas. Espero les guste todo esto. Y hoy tenemos una pregunta bastante interesante. Vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos y que vamos a responder. Nos dice Yacet Amaral, ¿cuál es la máquina con la que se pueden trabajar todas las técnicas en cejas? Hay muchas dudas sobre cuál es la máquina ideal, con qué máquina se puede trabajar todas las técnicas en cejas, en ojos, en párpados o hacer cualquier movimiento. Bueno, esa es una pregunta que se hace mucho. Existen en el mercado dos tipos de máquinas, ¿verdad? Las máquinas pen rotativa, que son las máquinas que se usan para lo que es el tatuaje, que es un equipo que usan los tatuadores, y los dermógrafos, que es la máquina que está hecha especialmente para la micropigmentación o que se hizo especialmente para la micropigmentación. Pero vamos a ver cuáles son las características de esta máquina, qué hace cada máquina, y ahí vamos a poder ver si qué máquina nos sirve para cada cosa o para qué no nos sirve esa máquina. También vamos a ver sus ventajas y desventajas de cada una de esas máquinas. Es muy importante entender que en una plática de 5, 10, 15 minutos realmente no podemos tener todo el conocimiento sobre lo que son las máquinas. Hay que meternos mucho más profundo porque hay cosas bastante no raras, pero sí que hacen diferente a una máquina de otra, como puede ser el stroke, la potencia, el cable que los alimenta es muy importante, la fuente de poder, que sea una fuente de poder que dé un buen amperaje, pero aparte un amperaje muy estable. Todas estas cosas tienen que ver mucho con la forma de implantación en la piel. Pero vamos a ver las características de estas máquinas para que podamos entender un poquito más todo esto. Y esta fue la pregunta del día de hoy. Así, perfecto. ¿Cuál es la máquina con la que se pueden hacer todas las técnicas de micropigmentación? Pues vamos a ver, existen dos tipos de máquina. Uno que es la máquina rotativa, ¿sí? Y los dermógrafos para permanent makeup o maquillaje permanente o micropigmentación, como les quieran llamar. Vamos a ver primero lo que es la máquina rotativa, y vamos a ver las ventajas de una máquina rotativa, ¿sí? ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, es una máquina que tiene más potencia, o sea, se siente más esa fuerza, entrega mucho más empuje, su motor es más grande, con mucho más potencia, y además la fuente que los alimenta muchas veces tiene mucho más amperaje. Tiene muchísimas más configuraciones de agujas. Hay agujas RL, RS, Magnum 1, Magnum 2, Magnum Curva, Flat, y todas ellas desde una sola punta, en RAL hasta 81 puntas, en Magnum hasta 47 puntas, en fin, son muchísimos tipos de configuraciones. Además, también tiene 5 o 6 diferentes tipos de calibre o de grosor de esa aguja, por lo que
en agujas para máquinas rotativas podemos tener más de 1500 agujas diferentes para poder elegir para hacer cualquiera de nuestros trazos. Más configuraciones en stroke. El stroke es el movimiento que tiene hacia arriba y hacia abajo nuestra aguja. Hay máquinas de stroke corto, stroke medio, stroke alto. Normalmente el stroke corto va desde los 2.5 milímetros hasta un stroke largo que es de 5 milímetros. Y entre esas dos medidas, pues hay muchas diferentes. Entonces tú, dependiendo lo que quieras hacer, puedes elegir una máquina u otra. Entre más chico sea el stroke te permite más punteos más rápidos y eso te hace hacer líneas mucho más definidas, mucho más rectas. En cambio, si tú lo que normalmente haces es puros rellenos, puros sombreados, necesitas un stroke más grande para poder rellenar y meter la tinta con más potencia a la piel. Otra de sus ventajas es que son mucho más económicas. La industria del tatuaje es muchísimo más grande que la industria de la micropigmentación. ¿Sí? Hay muchísimos más tatuadores que micropigmentadores. Hay muchísimas más marcas de máquinas para tatuar que máquinas para dermógrafos. Entonces, estas máquinas las hacen mucho más económicas también por la derrama económica que hay por la demanda de estas máquinas, se vuelven mucho más económicas. Otra gran ventaja que tienen las máquinas rotativas es que todas estas máquinas usan cartuchos universales, o sea que no importa de qué marca sea tu máquina rotativa, todas las agujas de cartucho para máquina rotativa le van a quedar, no importa de qué marca sea, ¿sí? A diferencia de los dermógrafos que ya los veremos aquí. Entonces, usa cartuchos universales, no importa qué marca sea el cartucho, le va a quedar a tu máquina y la vas a poder utilizar con tu máquina. Sus periféricos son universales. ¿A qué nos referimos con periféricos? Cables, fuentes y pueden ser los cartuchos que también podríamos hacer un periférico. Todas las fuentes las puedes conectar con todo tipo de máquina, o sea, no necesitas ser la fuente de la misma marca que tu máquina rotativa. De hecho, las máquinas normalmente se venden por separado de lo que es la fuente. Entonces, tú puedes hacer la combinación que a ti te plazca. O sea, tú puedes hacer las combinaciones. Un ejemplo, o sea, yo tengo una máquina que se llama Pérez, que es la mejor máquina, a lo mejor que hay en máquinas rotativas, pero a lo mejor la fuente Pérez no es tan buena, entonces yo elijo una fuente Juanito y se la puedo poner sin ningún problema. Esto es otra gran ventaja, sus periféricos son universales. Otra de sus ventajas, mayor implantación, ¿sí? Al tener más potencia, al tener más configuraciones de agujas, al tener diferentes tipos de stroke, pues prácticamente vamos a poder tener mucho mayor implantación en la piel, con menos pasadas, lastimando mucho menos la piel. Estas son las ventajas de una máquina pen rotativa. Pero, lógicamente, todo que tiene ventajas también tiene desventajas. Vamos a ver las desventajas de una máquina pen rotativa. ¿Cuáles son las desventajas de una máquina pen rotativa? Bueno, son más anchas, o sea, son más gorditas, más anchas que un dermógrafo. Son más pesadas, lógicamente, al tener un motor más grande,
Normalmente también todo lo que es los materiales con los que están hechos son más pesados. Por ende, también son mucho más aguantadoras que un dermógrafo, ¿sí? Otra desventaja que tienen, que también al ser más grandes, más anchas, más pesadas, son un poco más difíciles manejarlas. O sea, la mayoría de los micropigmentadores son, gran porcentaje son mujeres que tienen manos más pequeñas y les cuesta un poco de trabajo adaptarse a estas máquinas rotativas, precisamente porque son más anchas y más pesadas. Entonces les hacen más difíciles manejarlas, pero con práctica todo esto sale volando. Y otra desventaja que tienen es el tabú de que es un equipo de tatuaje. Ya saben cómo en la micropigmentación nos encanta satanizar todo lo que tiene que ver con tatuajes, porque lo que nosotros hacemos no es un tatuaje. Déjenme decirles que es un tatuaje. Estamos metiendo tinta en la piel, estamos alterando ese color de piel y eso es un tatuaje. Entonces tiene esa pequeña o gran desventaja de que muchas veces tenemos un tabú por este tipo de máquinas porque son máquinas para tatuador y nosotros no somos tatuadores, somos micropigmentadores. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan tantas cosas? Muy bien, estas son las desventajas de una máquina rotativa. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de un dermógrafo. Ventajas de un dermógrafo. Son delgados, como ya lo dije, es una máquina más delgada, ¿sí? Casi como un lápiz. Ahora ya cada vez se hacen máquinas más delgaditas. Son livianas, o sea, tienen menos peso, nos duelen menos las manos cuando podemos estar trabajando. Otra de las ventajas que tienen, hay de muchos colores femeninos, mientras que las máquinas rotativas normalmente vienen en colores, no es una regla, también hay colores femeninos, pero la mayoría vienen negras, vienen azules, vienen moradas, vienen de algunos colores más masculinos. Bueno, muchos de esos dermógrafos pues traen colores femeninos, rosa, lila, etcétera. ¿Sí? Otra de las ventajas que tiene los dermógrafos digitales es que son más silenciosos, sí, pues hacen un poquito menos de ruido, aunque actualmente en máquinas rotativas hay máquinas que prácticamente son silenciosas, ni siquiera se sienten, inclusive también la vibración podría ser ya en máquinas rotativas han avanzado muchísimo y ya prácticamente no no vibran estas máquinas, son muy estables. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que son las desventajas de un dermógrafo para maquillaje permanente o para micropigmentación. ¿Cuáles son las desventajas que tiene un dermógrafo digital? Número 1, poca potencia. Así es, tienen muchísimo menos potencia que una máquina rotativa. ¿Esto en qué se traduce? En que vas a tener menos implantación o al tener poca potencia, pues no puede haber cartuchos con una configuración de más cantidad de agujas, porque al tener mucho menos potencia, pues no va a poder mover eficientemente toda esa cantidad de agujas. Entonces nos limita a tener pocas configuraciones de agujas, por lo que tiene poca potencia. Otra desventaja que tenemos en los dermógrafos para micropigmentación, sus cartuchos no son universales. Los fabricantes de termógrafos digitales pues son muy listos, entonces aseguran prácticamente el que te compre una máquina o un dermógrafo digital, pues te va a comprar a ti todos los cartuchos porque tienen que ser de la misma marca que tu dermógrafo. No le quedan los cartuchos de la máquina Juanita, no le quedan a los cartuchos de la máquina
máquina Pérez. O sea, tienes que utilizar el mismo cartucho o la misma marca que tu dermógrafo. Y eso te limita porque a veces, pues no en todos los lugares venden ese tipo de cartuchos. Te tienes que casar prácticamente con un solo proveedor, que es el que lo tiene. Sus periféricos no son intercambiables. También aquí encontramos eso. Normalmente cuando hacen los dermógrafos ponen un cable con ciertas características que no usa otra máquina, o que las entradas no sean iguales. Al igual, la fuente de poder ya vienen integrados, pero no se pueden intercambiar. O sea, sus cables, agujas, fuentes tienen que ser de la misma marca que que el dermógrafo, ¿sí? Pocas configuraciones de cartuchos. Al ser una máquina con poca potencia, que la hacen especial para ciertas cosas, pues tiene muy pocas configuraciones de agujas. En agujas para dermógrafos normalmente tenemos 10 tipos de agujas cuando muchos, y los calibres son muy pocos, ¿verdad? O sea, tenemos agujas RL, RS no he visto en dermógrafos, y tenemos plan. Y máximo llegan hasta 7 u 9 puntas, no más de esos. Por lo que si nosotros estamos haciendo un trabajo grande y todo eso, pues no nos va a permitir tener una configuración de agujas mucho más avanzados. Además, al tener agujas con pocas configuraciones, nuestro trabajo va a ser un poco más lento, aún en trabajos más grandes. Por lo mismo que ya platicaba de cómo está configurada esta industria, que son mucho más los tatuadores que los micropigmentadores, pues se fabrican muchísimo menos máquinas o dermógrafos que máquinas rotativas, y como que lo hacen más glamuroso, más finito, más todo eso. Entonces son mucho más costosos los dermógrafos digitales, ¿sí? Tienen menos implantación al tener menos potencia, al no tener tantas configuraciones de agujas, pues vamos a tener mucho menos implantación en la piel, vamos a tener que dar más pasadas, y eso va a hacer que nuestros trabajos pues, se inflame más, maltratemos más la piel, y al maltratar más la piel, pues vamos a tener una menor implantación. Y por último, de sus desventajas, los distribuidores, que voy a lo mismo que hablé ahorita de los cartuchos, ¿sí? No en todos lados se consiguen las máquinas, no en todos lados se consiguen las agujas, entonces tienes que casarte con un distribuidor especializado en esa marca en particular del dermógrafo. O sea, no son universales todos sus periféricos, sus agujas, etcétera, etcétera. Como ves, bueno, hemos platicado ya las ventajas y desventajas entre una máquina u otra, ¿sí? Tú eres el que vas a decidir aquí cuál es el tipo de máquina que vas a utilizar. Ahora, esto va a depender también mucho de qué tipo de trabajos hagas tú. Pero antes de continuar con esto, por favor, dame un like aquí en YouTube. Un like que no te cuesta nada. Suscríbete a mi canal de YouTube para que puedas estar al tanto de todo lo que nosotros escribimos y mandamos. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video, y puedas darle like, por supuesto. Comparte, que esto es muy importante. Comparte nuestros videos para que a otra gente le llegue y pueda acercarse más a este canal. Y por supuesto, por favor, déjame tu comentario. Esto a mí me ayuda a seguir creando
contenido sabiendo cuáles son tus dudas y preguntas. A ti no te cuesta nada hacer nada, a ti no te cuesta nada hacer esto y a mí la verdad es que me ayudas un montón para poder estar más arriba en la escala, que mis videos se vean muchísimo, muchísimo más y poder tener mucho más audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos platicando de nuestras máquinas. Ok, vamos a ver qué se puede hacer con cada una de estas máquinas. Y con la primera que estamos viendo aquí es una máquina pen rotativa. Con una máquina pen rotativa podemos hacer, bueno, cejas sin ningún problema, ya sea pelo a pelo, o sean cejas shading, o sean cejas compactas, o el efecto que tú desees, podemos hacer con esta máquina cejas. Podemos hacer también ojos, ¿sí? Ya sea un delineado clásico en ojos, ya sea un delineado esfumado, la parte de arriba, la parte de abajo, perfectamente podemos hacer ojos con esta máquina, maltratando mucho menos la piel que con un dermógrafo digital. Podemos hacer labios también con esta máquina sin ningún problema. Si ve que mucha gente ya está prefiriendo hacer labios con este tipo de máquina porque al poder tener una configuración de mucho más cantidad de agujas y en una configuración Magnum, esto nos permite hacer labios muchísimo más rápido, más cantidad de puntas, mucho más saturación y lastimando mucho menos la piel, ¿sí? Con esta máquina también podemos hacer tricopigmentación o barba, ¿sí? Esta realmente es la máquina que se utiliza porque tiene buena potencia y en un solo toque nos va a meter la tinta suficiente para que nos queden bien esa tricopigmentación. También podemos hacer lo que es el tatuaje de areola o todos los procedimientos paramédicos, cicatrices, estrías, etcétera. Al utilizar una máquina rotativa, realmente lo que estamos haciendo o lo que tratamos de hacer en ese tipo de trabajos es algo permanente. Este tipo de personas ya que se le hace una reconstrucción de areola o alguna cosa así, son personas que ya han sufrido y no quieren verlas cada año en su consultorio para volverles a hacer el trabajo. Entonces, pues necesitamos un trabajo que sea permanente y para poder hacer un trabajo que sea permanente sin lastimar muchísimo la piel, utilizando agujas de más puntas, pues utilizamos una máquina rotativa, ¿sí? Y por último, con esta máquina también se puede hacer cualquier tipo de tatuaje en la piel. Puede ser algo muy pequeño, un mini tatuaje, o puede ser un tatuaje muy grande. Las máquinas rotativas, al ser más grandes, sus motores más grandes, por la forma en la que están hechas para tatuaje, un tatuaje puede tardar 7, 8, 9, 10 horas en hacerse un tatuaje, perfectamente te van a aguantar estas máquinas para poder hacer un buen tatuaje sin que se te calienten, sin que vayas a echar a perder tu máquina. Esos son todos los trabajos que podemos hacer con una máquina rotativa. Ahora vamos a ver qué trabajos podemos hacer con un dermógrafo digital. Con un dermógrafo digital vamos a poder hacer cejas en todos los efectos, pelo a pelo, sombreadas, compactas, pero mucho más lento que con una máquina rotativa por las configuraciones de agujas y por la potencia que tenemos. Vamos a poder hacer ojos, ¿sí? Esos delineados esfumados, delineados en la parte de abajo, delineados clásicos, en fin, vamos a poder hacer ojos igual, un poco más lentos y vamos a poder hacer
labios, ¿sí? Lógicamente, menos potencia, menos configuraciones de aguja, pues estos labios vamos a tardar más en hacerlos. Pero de que los podemos hacer bien, los podemos hacer bien. Y prácticamente eso es lo único que podemos hacer con un dermógrafo digital. Y por ahí me han preguntado muchas veces, Hugo, con un dermógrafo digital, ¿puedo hacer un tatuaje? Sí, sí puedes hacer un tatuaje, pero estás limitado al hacer ese tatuaje. No quiere decir que con una aguja chica no pueda hacer un tatuaje grande, pero lógicamente al tener menos potencia voy a lastimar esa piel porque voy a tener que dar más pasada, porque también no tengo agujas de la configuración adecuada para hacer tatuajes grandes. Puedo hacer tricos, sí, pero no voy a tener la saturación adecuada. Puedo hacer areolas, sí, pero te vas a tardar mucho, vas a lastimar esa piel. Entonces, para que prácticamente con un dermógrafo digital estamos limitados a estos tres tipos de trabajos con sus limitaciones. Y antes de conseguir, por favor, sígueme en redes sociales, Hugo Berni 2, en Instagram como Hugo Berni-microblading y mi teléfono de WhatsApp, ahí lo tienen. Me dedico a dar clases y cursos de micropigmentación. Por si están interesados en algún curso de micropigmentación, pónganse en contacto conmigo y con todo gusto podemos coordinar algo. Como vemos, realmente la micropigmentación o el tatuaje no es solamente hacer o utilizar la máquina que nos dice nuestro maestro o la que nos dice un amigo, un compañero o un colega, ¿sí? Realmente todo esto tiene que ver con lo que tú quieras hacer y con la forma en la que tú te sientas seguro y cómodo. No existe una sola regla en la micropigmentación y las reglas que existen en la micropigmentación están hechas para romperse. Así que, sin más ni más, dame like a este like, comparte, toca la campanita, y a mí me ayudas un montón y a ti no te cuesta nada. Nos vemos el día de mañana con otra nueva pregunta para ir solucionando todas estas cosas que tú tienes dudas. Les mando un saludo muy, muy fuerte y nos vemos en otra nueva transmisión. Adiós.